Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta clase del programa Nutrición aplicada al culturismo natural. Mi querida Gaby Domínguez, bienvenida, ¿cómo estás? Mau, un gusto estar nuevamente por acá. La última clase ya se fueron como agua, nos hemos quedado cortos en algunos temas, pero ya estamos preparando los siguientes. No se preocupen, para que pronto podamos profundizar más en esas duditas que nos hacen llegar. Háganos llegar las dudas que les queden, los intereses, los gustos, de qué quieren que hablemos para que los sigamos tratando. Última clase, Gaby, y es a qué ritmo se obtienen o se deben de obtener o son recomendables las ganancias de masa muscular. Así que comenzamos con la clase, mi Gaby. Claro, Mau, pues bueno, creo que ya veníamos dándoles aquí un poquito de contexto, ya veníamos preparándolos incluso para esto de que finalmente la ganancia de peso, la hipertrofia muscular, es un proceso que se va a llevar a cabo de forma muy lenta, sobre todo hablando en este caso de culturismo natural, ¿no? Entonces, algo que debemos considerar es por acá que vamos a requerir constancia, que vamos a requerir ahora sí que disciplina y apego para ver resultados paulatinos, pero finalmente significativos. Y Mau, hablábamos un poquito de esto. Atletas, por ejemplo, que han logrado ya destacar a nivel mundial, internacional, son atletas que normalmente llevan bastantes años, bastante tiempo en esto y que normalmente han alcanzado esa calidad muscular a lo largo de los años que llevan entrenando, ¿no? Aquí, sobre todo, tendríamos que hablar de que no vamos a ver resultados de la noche a la mañana y que va a ser un trabajo constante. Entonces, vamos a determinar por acá cuál sería la ganancia que podríamos observar de acuerdo al nivel de experiencia que tienen, al tiempo que llevan entrenando y cuáles serían algunas de las pautas específicas para mejorar esta ganancia de masa muscular. No sé si quieras empezar por aquí con algo. Es un tema muy importante, sobre todo es lo que más queremos las personas, lo que más, lo que más aspiramos a alcanzar, el vernos como nuestros ídolos, como nuestros referentes. Y desestimamos en ocasiones esto que mencionas. El deporte natural es de tiempo, son procesos largos y debemos de ser pacientes para poder emplear las recomendaciones que yo hoy lo puedo decir, Gaby, después de platicar contigo, con William, con todos los, Dani, Poncho, Chucho. Ya eso, yo la recomendación ya es prácticamente obligatorio asesorarnos por un especialista si es que no vamos a estudiar por nuestra cuenta y llevar nuestros procesos. Claro. Pero bueno, Gaby, tú dime, ¿cuál sería, en novatos, cuál sería esta recomendación que les puedes dar en cuestión de hipertrofia? Claro, aquí la ventaja que vamos a tener siendo principiantes o siendo novatos es que al empezar a entrenar y al empezar a mejorar su alimentación, van a ver un buen incremento de masa muscular, o sea, un incremento significativo que va a ser normalmente la tasa o el ritmo de ganancia, ahora sí que más grande que vamos a ver durante todo el proceso. Entonces, aquí normalmente vamos a ver resultados relativamente rápidos, ¿no? Pero que aún así son pequeños y lo vemos sobre todo comparado con uso, por ejemplo, de sustancias. Entonces, en personas principiantes nosotros podríamos estar viendo, a diferencia de la pérdida de peso, que hablábamos, por ejemplo, de resultados incluso semanales, de una ganancia mensual pérdida de peso de 2 a 3 kilos por mes, acá estaríamos hablando de alrededor de 1% de tu peso corporal por mes. Entonces, en este caso estaríamos hablando, y eso, Mau, 1 a 1.5% de kilogramos de peso al mes. Una observación importante que tengo que hacer aquí, chicos, es la diferencia entre ganar peso y aumentar masa muscular. Entonces, aquí, Mau, lo que importa sobre todo es el modelo de análisis que nosotros estamos utilizando, análisis de composición corporal. El modelo más básico que utilizamos aquí es aquel que divide al cuerpo en dos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el cuerpo hay masa grasa y masa libre de grasa. Masa grasa es tejido adiposo básicamente y masa libre de grasa es todo aquello que no es grasa. Ejemplo, músculo, agua, vísceras, hueso, tejido, ligamentos, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este modelo yo divido al cuerpo en grasa y todo aquello que no es grasa, ¿vale? Ahora, chicos, cuando nosotros ganamos peso, tenemos que considerar que dentro de ese peso va a haber masa libre de grasa, que es todo esto que les comentaba, y dentro de ello el músculo, y va a haber también grasa. En todo proceso, digamos, de superávit calórico, en todo proceso donde estemos comiendo más calorías de lo que necesitamos, va a haber cierto incremento de grasa, y eso es importante a considerar. Pero lo que queremos hacer con esta planeación adecuada es conseguir
que en buena medida ganemos masa magra, particularmente masa muscular, y sobre todo que limitemos la ganancia de grasa. Entonces, cuando nosotros ganamos, por ejemplo, 1 kilo, hay que considerar que cierto porcentaje de ese kilo es grasa, cierto porcentaje es agua y cierto porcentaje es técnicamente masa muscular, ¿no? Porque a veces me dicen, no, Gaby, ya subí 4 kilos de músculo en un mes. No, sí, se da. Es una ganancia muy exagerada, chicos, y debemos considerar que ahí hay muchos componentes, ¿vale? Entonces, en este caso, principiantes estaríamos hablando de alrededor de 1 a 1.5% por mes, lo cual, por ejemplo, retomando el caso de Mau, de alrededor de 80 kilos, nos estaría hablando de unos 800 gramos de peso por mes. Y esto es lo recomendado para subir sobre todo, y el término que usamos normalmente es más magro, ¿no? O sea, más libre de grasa, y no estar aumentando demasiado nuestro porcentaje de grasa corporal, chicos, porque otra vez, lo más fácil sería darle a Mau una dieta de 6,000 calorías, decirle, bueno, Mau, pues gana peso, pero lo que vamos a conseguir en ese caso es aumentar demasiado la grasa corporal, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a que después necesite un periodo muy largo de definición o de pérdida de grasa. Entonces, 800 gramos, 1 kilo, 200 aproximadamente por mes, sería un buen resultado en principiantes, lo cual nos habla de que sí, nos va a llevar un buen tiempo. Fíjate que por ahí Eric Helms utiliza en su libro un ejemplo que dice como, sería absurdo sentarte a ver la ropa secarse, ¿no? O sea, estar ahí sentado esperando a que se seque. Dice, lo mismo pasa con la masa muscular. O sea, estar viendo así que tu músculo crezca te va a llevar años, e incluso en esta propuesta se habla de entre 3 a 5 años para ver resultados verdaderamente efectivos. Entonces, sigo solamente considerar, chicos, que seguramente será un proceso largo, ¿vale? Y esto en principiantes. Ahora, en intermedios, ¿qué creen? La cifra baja y vamos a ver aquí alrededor de 0.5 a 1% de potencial de ganancia de peso al mes, lo cual nos daría, por ejemplo, Mau, en tu caso, entre 400 a 800 gramos por mes, ¿no? Que te digo, es otra vez una cantidad bastante moderada. ¿Y qué crees? Ya en avanzados, incluso hay por ahí una referencia, si no me equivoco, es la de Alan Aragon, que utiliza un término que dice ganancia despreciable, ¿no? Es así como ganancia poco significativa, que en el mejor de los casos podría llegar a 0.5% del peso total por mes, es decir, máximo unos 400 gramos en tu caso para cada mes, y ahí va a ir siendo ya un progreso muy lento. Y avanzado, estamos hablando normalmente de arriba de 1 año y medio, ¿vale? 1 año y medio de entrenamiento aplicado tal cual. Entonces ya ahí el progreso va a ser muy, muy lento, e incluso si con uso a veces de ayudas farmacológicas o de tipo hormonal, esta ganancia ya es muy ligerita, sobre todo en personas que son avanzadas, en culturistas naturales sería mínimo, pero sobre todo, Mau, con el tiempo se va mejorando también la calidad muscular. Sí, alcanza otra consistencia. Así es. Con la edad y con el tiempo entrenando. Y esto tiene mucha lógica si lo conectamos con el entrenamiento, porque conforme vamos avanzando igual en las fases o en el tiempo, nos vamos acabando la capacidad de seguir cargando peso o cada vez más peso, o vamos dominando todos los ejercicios. Entonces, todos estos factores que contribuyen a los cambios y a las ganancias, pues se vuelven van llegando a un tope, ¿no? Así es. Y van alentando los procesos, pero es de forma natural, o sea, no hay más, no hay... y eso sí te puedo compartir, Gaby. Ya hay más gente convencida de esto, ya hay más gente que sabe y convencida de ser natural. Cuando empezamos en esta onda del culturismo natural, todavía decíamos, pues empieza natural y después ves, alcanza un tope. No, hoy ya la gente se quiere quedar natural perpetuamente, ya no considera la siguiente opción. Claro. Y eso nos hace seguir estas recomendaciones más a fondo, más apegadas. ¿Verdad? Claro, Ma. ¿Qué más, mi Gaby? Bueno, pues podremos hablar de pautas, si quieres. Pautas para la ganancia de masa muscular, para que las personas también ya tengamos esa dirección adecuada. Claro, Mau. Si partimos otra vez del principio básico de la programación nutricional, que sería la energía, el aporte de calorías, aquí hablaríamos, contrario a lo que mencionábamos en pérdida de peso, de buscar el objetivo que se conoce como superávit calórico o surplus calórico, que significa básicamente comer más de lo que requieres para mantenimiento, ¿no? Entonces, básicamente hablaríamos de un balance positivo, de quedarte al final del día con más calorías de lo que necesitarías para tus actividades básicas. Entonces, estamos hablando de más calorías, sí, pero como les venía comentando incluso desde algunas sesiones anteriores,
Este incremento, chicos, no va a ser tan radical como pensaríamos, incluso no es un incremento tan significativo como lo vemos en el déficit calórico, sino que sería sobre todo moderado y muy bien programado. Les estoy hablando aquí, chicos, de un porcentaje de aumento que va desde el 5, 10 y normalmente hasta 15% de superávit calórico, que por ejemplo, para una dieta de 2.000 kilocalorías, por ponerles un ejemplo práctico, estaríamos hablando de apenas unas 100, 200 kilocalorías, ¿no? Entonces, es un déficit bastante ligero que podríamos establecer a lo mejor a partir de conocer mi requerimiento. Entonces, apenas algunas 200 kilocalorías por arriba y vamos a ir adaptando precisamente al requerimiento de cada cliente. Ahora, aquí, Mau, me hace ruido algo que normalmente me preguntan mucho, que es, oye, Gaby, pero es que yo sí necesité de 1.000 calorías más o 2.000 calorías más para ver una modificación en mi peso. Ahí, normalmente, Mau, yo regresaría a la parte de cálculo, de estimación de requerimientos, para saber si verdaderamente estoy haciendo bien la determinación de requerimientos energéticos y macronutrientes del cliente. Porque, ¿qué crees? Hay un efecto bien curioso, Mau, que es algo a nivel fisiológico, que básicamente cuando tú subes las calorías de tu dieta, cuando estás comiendo más, de forma natural vas a tender a moverte más, ¿no? O sea, si tienes más energía disponible, incluso en pequeñas cosas, como en actividades diarias, cotidianas, en número de pasos, hasta en estado de ánimo, tiendes a estar más activo. Entonces, eso puede incrementar tu gasto y por lo tanto aumentar tus calorías. Pero no quiere decir tal cual que tu superávit tenga que ser más grande, sino que tu gasto calórico está siendo más amplio. Esto a mí me pasó, por ejemplo, con uno de mis pacientes, que es un chico que tiene ya un físico bastante bueno, pero que ya no veía ganancias de peso y ni siquiera de grasa, O sea, él comía más según de acuerdo a lo que él sabía de su requerimiento. Y estaba comiendo, Mau, alrededor de 3.800 kilocalorías al día. Y no ganaba peso, incluso de repente estaba por ahí disminuyendo grasa. Entonces, él me decía, es que es imposible, Gaby, que comiendo 3.800 calorías no gane peso. Y ahí podríamos a lo mejor sospechar de algo genético, de alguna normalidad, no sé, hormonal incluso, ¿no? Pero ¿qué crees? Haciendo su registro de actividades, él es entrenador, está dando hasta 4 sesiones de entrenamiento funcional al día, sí. Hace box, hace entrenamiento para hipertrofia, anda en bicicleta, los fines de semana sale todavía a dar paseos largos. Y yo le decía en este caso, le decía, es que sabes que tu requerimiento de base, de mantenimiento, son 4.200. Por lo tanto, para hacer ganancia de masa muscular tendrías que estar comiendo mínimo alrededor de 4.500. Entonces, la explicación otra vez no era algo anormal, ni algo genético, ni algo extraordinario, sino que estábamos comiendo menos calorías de lo que se requería en este caso para ganar masa muscular. Y curiosamente, mientras a él le mandaba más calorías, más se movía, ¿no? Y ahí ya, digo, también ya depende de cada uno delimitar cuál es su objetivo, ¿no? En este caso, si realmente quieres ganar masa muscular y empieces a priorizar ya en tus tiempos, pero él, en cuanto más calorías tenía, más actividades realizaba, ¿no? ¿Y qué crees? Que ahora voy a ir a clases y no sé qué. Entonces, con él, por ejemplo, la estrategia fue llegar a alcanzar esas 4.500 y ¿qué crees? Ganó peso. O sea, no hay algo así como un hilo negro tan oculto, sino que básicamente sería un error por ahí de estimación. Ajá, sí, encontrarle todo esos, ¿cómo le decían? Carga invisible, ¿no? Al concepto, decían carga invisible. Fíjate que rápidamente a mí me tocó cuando era entrenador y veían mis avances, mis cambios, y la gente me decía, oye, ayúdame. Y les daba recomendaciones similares, no de un contexto profesional o formal, sino en una comunidad, hablo de mis amigos del gym. Y les dábamos y seguíamos los lineamientos que a mí me ponían en una posición un poquito más avanzada, y resultaba que no alcanzaban porque jugaban fútbol, nadaban, básquetbol, y no alcanzaban. Y decíamos, pues, ¿por qué no? Y ya con el paso del tiempo, pues ya te das cuenta que sí hay actividades que contribuyen, claro, y que afectan al entrenamiento. Por eso debe ser preciso, ¿no? Ya todo lo que le ponemos, hablando de ingredientes, a lo que es la planificación o la programación del ejercicio físico y la alimentación de las personas, ya es muy puntual, ¿no, Gaby? Ya es muy precisa. Claro, Mau. Y fíjate, aquí si ustedes, chicos, quieren empezar a experimentar con esto, el primer paso sería incluso que encuentren sus calorías de mantenimiento. O sea, ¿con cuánto tu peso está estable? Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos? Monitorear su peso, o sea, tener una báscula en casa, estarse pesando, sí, de forma muy constante, idealmente diaria.
y monitorear su dieta. Ahí sí hacer un registro bien preciso. Y ahí es necesario báscula, tasa y anotar prácticamente todo para que hagas un registro específico. Okay. Entonces, ya de esa manera tú puedes decir, a ver, mira, yo en estas 2 semanas que mantuve mi peso constante, en promedio estuve comiendo 2.800 calorías al día, ¿no? Y si tu peso no se mueve con esas 2.800 calorías, ya encontraste tu requerimiento de mantenimiento. A partir de eso, podrías hacer modificaciones para la ganancia de masa muscular, que sería subir tus calorías, o para hacer tu déficit calórico, ¿no? Bajando las calorías. Entonces, el primer paso podría ser trabajar con eso, monitorear lo que estás comiendo y monitorear tu peso para encontrar primero tu mantenimiento. Porque te digo, el problema es que a veces las personas solamente empiezan como a ingerir un poquito más de calorías o a tomar ciertos suplementos sin considerar qué es lo que están haciendo en este momento, ¿no? Entonces, una pauta básica es encontrar tus calorías de mantenimiento y a partir de eso generar tu superávit o surplus calórico, ligeramente por arriba. Y sobre todo, chicos, yo aquí soy muy cuidadosa con mujeres o con personas que tienden a ganar más grasa corporal, que tienen esa tendencia natural a incrementar un poquito más sus reservas, porque normalmente sí van a haber ganancia de peso, o sea, no es un problema central con ellos, pero vamos a ir subiendo muy rápido a lo mejor el porcentaje de grasa, ¿no? Que ahí sería algo que deberíamos cuidar. Entonces, ir monitoreando grasa, ir monitoreando que efectivamente vaya aumentando la masa muscular y ahí incluso monitorear el rendimiento deportivo, el rendimiento en el entrenamiento, porque esto nos va a dar pauta. Por ejemplo, si estás aumentando tus cargas, si estás aumentando tus pesos, eso nos indica que efectivamente estamos viendo una mejora a nivel incluso funcional. Ok, Gaby. Oye, Gaby, esto tiene que ser individualizado, ¿no? Completamente. Claro. Tiene que ser muy personal. Ya no podemos hacer recomendaciones tan generales. Y hablando de comida, Gaby, ¿qué recomiendas tú para esta parte? Claro, Mau. Aquí considerando, chicos, que vamos a tener un ligero superávit calórico, normalmente podemos permitirnos también una ingesta superior de carbohidratos y alimentos ricos en carbohidratos. No en exceso, que otra vez les digo, no se trata de, bueno, voy por un pastel todos los días o voy por pan dulce, incluso ahí habría que cuidar también la calidad de nutrientes, no por esto lo vamos a descuidar, pero nos permite normalmente un margen un poquito más amplio, sobre todo buscando que haya un aporte suficiente de energía. Entonces, nutrientes, obviamente vamos a concentrar la atención otra vez en proteína, que sabemos también que es fundamental, sobre todo para la síntesis proteica. Incluso aquí, Mau, ¿qué crees? La recomendación de proteína para la hipertrofia es ligeramente inferior a la pérdida de peso. O sea, está por debajo de lo que buscaríamos en disminución de grasa corporal. ¿Por qué? Porque si bien necesitamos proteína en la ganancia de masa muscular, normalmente requerimos lo suficiente para recuperar las fibras, punto. En déficit o pérdida de peso, el tema es que, como decíamos, estamos comiendo menos calorías, necesitamos mantener esa masa muscular e incluso las proteínas elevan ligeramente nuestro gasto de calorías. Entonces, acá yo les podría estar hablando de alrededor de 1.8, máximo esos 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, un consumo suficiente de grasas, que hablaríamos de alrededor de 1 gramo por kilogramo de peso al día, y el resto de mis calorías, que eso va a ser aquí lo padre, van para los carbohidratos. Entonces, aquí entra lo que platicábamos hace rato. Si yo tengo un requerimiento calórico muy alto, por ejemplo, como este chico que les platicaba con 4.500 calorías al día, pues, ¿qué creen? Tiene un montón de carbohidratos para comer. Pero si mi requerimiento es un poquito más moderado, pues los carbohidratos también se acotan a eso, ¿no? Entonces, si yo en lugar de 4.500 requiero 2.800, pues ya la cantidad de carbohidratos que pueda comer va a ser menor, pero seguramente no tan limitada como en el déficit calórico, ¿no? Entonces, otra vez en sus comidas hay que dar prioridad a tener una buena fuente de proteínas, a tener vegetales, alimentos enteros y en este caso seguramente sí vamos a priorizar también por ahí una buena fuente de carbohidratos, ¿no? Fíjate, Mau, que un tema que ahorita se me ocurre que es muy interesante y que siempre es como objetivo central es la comida post-entreno, ¿no? Lo que viene después de entrenar. Y si bien es cierto que normalmente requerimos proteína, aminoácidos para ese momento posterior al entrenamiento, me gustaría aclarar que tampoco es como muchas veces se nos ha hecho creer que necesitas tomar algo súper rápido. No sé si te ha tocado ver que en los gimnasios estamos incluso destapando la lata de atún y comiéndolo súper rápido con el batido de proteína. Es un periodo de oportunidad, chicos, donde sí la síntesis proteica se va a estimular,
pero con que cubramos, Mau, el requerimiento básico de alrededor de 20-25 gramos de proteína después del entrenamiento, vamos a estar del otro lado. Y no es algo tan urgente, ¿no? Como a media hora. Pueden ser incluso 2 horas después sin ningún problema. Y en alimentos, por ejemplo, estaríamos hablando de una toma de proteína de suero de leche, alrededor de 100-120 gramos de pollo, de carne de res, 150 gramos de pescado, incluso con una lata de atún normalmente estás por ahí alrededor de los 20 gramos. Entonces, con esos alimentos estás dando aminoácidos, o sea, proteína en general suficiente para estimular esa síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, sí es un punto importante, pero no es como antes que nos decían, no, hombre, si no comes en ese momento vas a catabolizar y ya sabes todos esos conceptos, ¿no? Entonces, sabemos, fíjate, yo creo que algo que habíamos hecho era incluso desestimar mucho al cuerpo humano, ¿no? O sea, imagínate, si antes pasábamos periodos muy largos de ayuno, ahora creemos que por no comer 30 minutos después de entrenar vas a perder todas tus ganancias, entonces pues no. Sí, continuamos con la parte de los mitos, la parte de estas creencias, que traen otra herencia, traen otro origen, que es el culturismo de uso de sustancias, y ahí hay factores, yo sé, tampoco soy especialista, ni mucho menos, que hay otras implicaciones de la insulina y todos estos picos, etcétera, no sé, y fueron heredados al fitness equivocadamente, claro, en el surgimiento de este concepto fitness hace tiempo, y por supuesto que viene la dirección al culturismo natural, pero afortunadamente ya estamos en una época donde ya hay profesionales como tú, Gaby, cada vez más, y como tus alumnos que han estudiado contigo, Gaby. Oye, Gaby, y por decirte algo, ahorita me queda claro que puede ser flexible el balance de macronutrientes en la ganancia de masa muscular. Y si yo digo, todo mi extra que le voy a poner va a ser pura proteína, pura carne, puro pollo, puro atún, igualmente voy a ganar grasa. Se puede hacer, Mau, aunque, fíjate, es un error común en la hipertrofia. Incluso muchas veces se hablaba de que si comías proteína en exceso, o sea, muchísima proteína, pocos carbohidratos y casi nada de grasa, ibas a subir de peso más magro, ¿no? Que era esta idea como de comer más limpio. En realidad, chicos, hoy en día se sabe que el ganar peso de forma más magra o menos magra depende en realidad del tamaño de tu volumen. O sea, si metes muchísimas calorías, vas a ganar más grasa. Si metes un aporte moderado, vas a ganar menos grasa. Entonces, ahí es donde está el objetivo central. Ahora, incrementar demasiado el consumo de proteínas podría funcionar, pero te podría decir, Mau, que normalmente es menos eficiente. ¿Por qué? Cubrir una gran cantidad o un gran porcentaje de tus calorías con proteínas normalmente es más difícil por distintas razones. Número 1, incluso por saciedad. Tú sabes que las proteínas te llenan mucho más y muchas veces es más difícil alcanzar las calorías solamente o priorizando en las proteínas que acompañándolo de los otros macronutrientes. Esto sirve muy bien para pérdida de peso, por ejemplo, porque al comer más proteína te sacias y no acabas excediéndote, por ejemplo, con carbohidratos. Pero en la ganancia de masa muscular no es tan eficiente por esa razón. Ahora, también las proteínas tienen un mayor efecto termogénico, que implica que gastas más calorías. Entonces tienes que considerar que si subes las calorías, subes ese efecto y, por así decirlo, estarías gastando un poquito más de energía, lo cual podría meternos el pie incluso en el superávit calórico, ¿no? Porque a lo mejor por ahí estás generando cierto desbalance. Y la última razón, Mau, que es un poquito más práctica, pero también importante, es el lado económico. Sí. Una dieta muy rica en proteína normalmente se encarece un poquito más y es más difícil para la persona continuarla. Entonces, aquí una de las ventajas de meter óptimas cantidades de cada grupo de nutrientes, de los carbohidratos, grasas y proteínas, es que, por ejemplo, con carbohidratos, con la cantidad suficiente de carbohidratos, bajas un poco el costo de la dieta, haces más fácil alcanzar las calorías e incluso tienes suficientes reservas, por ejemplo, en este caso de glucógeno, para tener un buen rendimiento en el entrenamiento. Entonces, muchas veces pasa que a mí me tocó, no me olvido de un chico, de un alumno, que estaba haciendo hipertrofia, Mau, y llegaba a las clases y lo veíamos súper demacrado. De hecho, un día yo sí detuve la clase y le dije así como, a ver, un momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque incluso era muy aplicado y se estaba durmiendo en la clase. Y me dice, no, hombre, Gaby, es que ahorita la dieta está súper matada, traigo muchísimas proteínas, muy poquitos carbohidratos y casi nada de grasa. Y yo le dije, estás en definición, en pérdida de peso. Y me dice, no, ¿qué crees que es hipertrofia? Es volumen.
Y le digo, ¿y te estás muriendo en volumen? Imagínate en definición, ¿no? Definición. ¿Qué va a pasar? Y lo que pasaba con él es que en esta idea de ganar peso más magro, estaba llevando una dieta muy limitada. Entonces, no estaba durmiendo bien, su rendimiento estaba afectado, le estaba costando económicamente mucho la dieta y a nivel energético se me estaba muriendo aquí. Entonces, yo en ese caso, que yo la verdad, yo no suelo meterme en las programaciones de alguien más, o sea, solamente les doy algunas sugerencias a lo mejor, no es tal cual que critique el trabajo de nadie, cada quien elige su estrategia, pero con él yo sí observé que se podría haber mucho más beneficiado de llevar una dieta más equilibrada, o sea, como con más carbohidratos, lo suficiente de grasa, porque incluso a nivel hormonal puede tener un impacto, Sí. ¿no? Por ejemplo, las grasas son incluso importantes a nivel de producción de hormonas sexuales. Y si aquí hablamos de testosterona y del factor que tiene en la ganancia de masa muscular, imagínate estar afectando esa producción durante la hipertrofia, ¿no? Y es lo que te digo, si eso pasa en volumen, donde técnicamente estarías incluso un poquito más holgado, en la definición vas a estar, pues ahora sí que muriendo. Sí, sí, hay mucha correlación en todo, muchos factores que se tienen que considerar a la hora de bajar o aumentar cualquier cosa en la comida. Gaby, tus recomendaciones para la gente, ya para cerrar el módulo. Claro, Mau. Tus últimas direcciones. Creo que incluso aquí, para cerrar, podríamos hablar de los ganadores de peso, porque es algo muy práctico. Los ganadores de peso, chicos, son un suplemento que se utiliza normalmente para elevar tu ingesta calórica y en teoría para hacerte ganar peso. Ahora, ¿qué pasa con los ganadores? Normalmente son un super batido que te pueden dar hasta 1000 kilocalorías por toma, ¿no? Que normalmente son costosos, o sea que si comparamos el precio de una toma con comida real, seguramente te alcanza para pagarte una comida completa, ¿no? O sea, hablando de alimentos. Y que normalmente lo que hacen, chicos, es elevar demasiado mi consumo calórico. Si yo les hablo que un superávit es de 100 a 200 calorías y nosotros metemos 1000 de un batido de golpe, seguramente lo que vas a hacer es sí ver resultado en la báscula, sí ganar peso, que la gente dice, no hombre, sí Gaby, subí 3 kilos en un mes, pero en gran medida, en gran proporción, estar aumentando grasa corporal. Entonces, aquí otra vez, y para ir dando ya conclusiones, es primordial que nos centremos primero en alimentos, que incluso a lo mejor invierta eso en comida de mayor calidad, que a veces nos quejamos del costo de la dieta, pero no nos cuesta un producto de este tipo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en clase les ponía un ganador de peso casero, que era prácticamente 1 litro de leche alta en proteína, llevaba creo que 2 plátanos, una taza de avena y teníamos más o menos el mismo aporte que uno de estos batidos a un costo mucho menor, ¿no? Entonces, ese tipo de productos los puedes sustituir fácilmente con alimentos e incluso disfrutarlo más, ¿no? O sea, te digo, si aquí, por ejemplo, puedes tener más carbohidratos, pues a lo mejor aprovecho para darte alimentos que te gustan, en lugar de mandarte un batido que vas a disfrutar muy poco, ¿no? Entonces, aquí también hay que saber optimizar los recursos, chicos, y sobre todo, pensando en que va a ser un plan a largo plazo, Mau, pensar también en que la persona lo disfruta, que le sea aplicable y que le sea llevadero, porque como les digo, si te estás muriendo en esta etapa y sabemos que vas a necesitar 3, 5 años o hasta más en ver grandes resultados, imagínense lo que va a ser esto, ¿vale? Sí, aparte la gente se habitúa mucho a los ganadores y luego cuesta trabajo que lo dejen y es una carga excesiva de calorías. Y principalmente de azúcares, ¿no? De carbohidratos, Azúcar, sí, carbohidratos simples. Entonces, yo les digo, pues mejor invierte esos carbohidratos en alimentos que hasta disfrutes. Yo siempre les digo, lo dulce llama dulce, el azúcar llama el azúcar, porque sí, la gente se acostumbra mucho nos acostumbramos, ya casi no, azúcar no padezco, pero... Y es un estímulo también fisiológico importante. Sí, Gaby, tus redes sociales ya para terminar. Bueno, chicos, por acá estoy en Instagram como soy Gaby Domínguez y en Facebook como gabydomínguez.nut y dentro de las redes de Escuela de Entrenadores y WNBF México. Chavos, un gusto. Gracias, Gaby, por todas estas clases. Gracias a ti, Mau. Nos vemos la siguiente. Nuevos temas por venir y muchas gracias, Gaby. Nos vemos pronto, chavos. Hasta luego, chicos.